cómo se supone que estaban organizados los diversos continentes. Y estos empezaron a separarse de una forma u otra, ¿cierto? Para dar origen a los continentes que conocemos hoy en día, ¿sí? Eh, Sin embargo, pues obviamente esto es un proceso que tomó muchos años y a la vez fue modificando los seres vivos que se encontraban en estas zonas de los continentes, ¿no? ¿Por qué fueron modificándose los ecosistemas en general? Pues porque al cambiar de lugar, los, al cambiar de lugar los continentes, pues la incidencia del sol, la altura, la temperatura, el clima, es decir, en general el biotopo, sí o sí va a cambiar. Entonces va a haber unos factores que van a ser más fuertes que otros. Por ejemplo, el viento. Los vientos, dependiendo cómo estén, va a tener una organización específica, ¿sí? Y eso va a llevar a que las condiciones del biotopo influyan directamente en toda la biocenosis que esté en un lugar, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el proceso de evolución de la Tierra, ¿cierto? Que si bien la Tierra no es un ser vivo, sino es como nuestro principal biotopo, porque nos da todas las condiciones de vida, va a ser el que modifique la vida de todos los seres vivos que estamos dentro del planeta Tierra, ¿listo? Eso va a ser muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a ver también que estos procesos eh, han venido siendo muy característicos porque eh, ha generado movimientos al interior de la Tierra que se expresan en el movimiento de los continentes, pero a su vez hay movimientos dentro de los continentes. Por ejemplo, el movimiento de placas al interior digamos que el continente americano ha llevado a la formación de cordilleras. La principal cordillera para nosotros pues es la cordillera de los Andes, que va desde la parte más sur de Sudamérica hasta Colombia, que se divide en tres, bueno, en cuatro, teniendo en cuenta la que está oculta todavía en el agua, la cordillera del Pacífico. Eh, pero en este caso vamos a ver que todo ese tipo de movimientos, lo que han generado, y con el movimiento que ha tenido Colombia, obviamente, y el continente americano, ha generado eh, que los países que nos encontramos en el ecuador de la Tierra, en la línea del Ecuador o cerca de la línea del Ecuador, vamos a ser países megadiversos, la mayoría de ellos, ¿sí? Entonces, vamos a ser países que vamos a tener una biodiversidad tremenda y en esa biodiversidad vamos a encontrar que el proceso de evolución se ha dado de una forma eh, muy mm, alta, o sea, cuando hablamos de evolución es que aparecen unas condiciones que llevan a que las especies sí o sí se modifiquen, sí o sí se modifiquen, ¿sí? Bien, ¿alguien más? Eh, ¿Nos podría comentar acerca de el movimiento de la Tierra que influiría en los seres vivos? ¿Alguien por allí?
Bueno, mismos seres vivos en distintos lugares. Bueno, no podemos encontrar, o es difícil encontrar los mismos seres vivos en diferentes lugares. eh, Naturalmente, es difícil. Obviamente, cuando el humano empieza a desplazar a los animales, por ejemplo, acá encontramos avestruces, pero eso no es que el avestruz llegó evolutivamente hasta acá ya, sino que los transportaron, ¿no? Eh, pero sí hay similitudes, o sea, hay seres vivos muy parecidos en un continente y muy parecidos en el otro, lo cual nos indica que en algún momento también pudieron estar unidos los continentes y estos fueron evolucionando a partir de sus nuevas condiciones. ¿Listo? Bien. Entonces, para que logremos pasar, vamos a empezar con la exposición de Jerónimo Valencia. Ya te permito compartir pantalla. Listo. Te habilito el audio. Listo. Hola, profe. Hola. Bueno, entonces, pues los temas que yo voy a tratar en esta exposición, bueno, voy a definir qué es la restauración, cómo han cambiado los ecosistemas y la restauración de un ecosistema. Pues una restauración ecológica, según la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica, consiste en asistir a la recuperación de los ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos. El objetivo de la restauración natural de la restauración ecológica es la conservación y reposición del capital natural, así como la restitución de los servicios ecosistémicos para su disfrute y aprovechamiento por parte de la sociedad. Pues ahí yo sigo hablando sobre la restauración, pero pues es mucho texto, entonces pues voy a resumir lo más posible. Los cambios que han habido en los ecosistemas, prácticamente todos los ecosistemas de la Tierra han sido transformados de forma significativa para las actividades humanas y los han cambiado, sido especialmente rápidos en los últimos 50 años. Hoy en día las transformaciones más rápidas están teniendo lugar en los países en vías de desarrollo. Los ecosistemas se ven particularmente afectados por la pesca a gran escala, el empleo de agua dulce y la agricultura. Los ecosistemas dependen de ciclos naturales fundamentales, tales como las circulaciones continuas de agua, de carbono y de otros nutrientes. Las actividades humanas han modificado estos ciclos, especialmente durante los últimos 50 años, al aumentar el uso de agua dulce, las emisiones de dióxido de carbono y el uso de fertilizantes. A su vez, esto ha afectado a la capacidad de los ecosistemas de proporcionar beneficios a las personas. La restauración de un ecosistema. Primero se debe definir escalas y sus niveles de organización teniendo en cuenta la participación de la comunidad, luego definir el ecosistema y evaluar este con el fin de restaurar. Después se evalúan las condiciones climáticas y se estudian posibles escenarios al cambiar estos, lluvias, sequías, etc. Y se revisa si es viable la restauración. Entonces, después establecemos los tensionantes para la restauración, como no cuidar, botar basura, etc. Los tensionantes pueden ser ecológicos y socioeconómicos, y se selecciona el sitio a restaurar. Después debemos de seleccionar las especies vegetales y animales, de acuerdo al estudio minucioso previo del ecosistema, realizado por especialistas en el tema. Se propagan por rizomas, estacas, esquejes, bulbos, tubérculos, estolones y segmentos de órganos como tallos y hojas, o propagación de injertos donde segmentos de una planta se adhieren a otra receptiva más reciente de mejores características. Después debemos de monitorear y controlar periódicamente las restauraciones de los ecosistemas.
Decimos que existen diversas estrategias encaminadas a lograr la restauración de los ecosistemas. Entre las más importantes se puede mencionar la rehabilitación, el saneamiento o reclamación, reemplazamiento vegetal y el recubrimiento vegetal o revegetación. Decimos que la restauración ecológica es una ciencia ambiental innovadora que recupera ecosistemas degradados y los deja como antes. Sus ventajas ambientales, económicas y sociales se aprovechan desde hace décadas en diversos países de todo el planeta, como recuerdan diversos expertos. Pues yo puse una frase como para dar conciencia que todos debemos cuidar parte de la naturaleza y cuidamos nuestra tierra. Muchas gracias, esa fue mi exposición. Listo, Jerónimo, bien. Ahí tú nos estás mencionando algo muy importante, y es la cuestión de la restauración, pero la restauración a partir del humano. Entonces, digamos que tú nos hablas de eso, eso lo veremos sobre todo en en la tercera evidencia, desde la otra semana. ¿Cómo es que se da la, la forma en la cual el humano puede llegar a restaurar algunos ecosistemas que él mismo ha destruido, ¿no? Que él mismo ha destruido. Sin embargo, hay unas formas en las cuales los ecosistemas van a recuperarse a ellos mismos. Se van a recuperar por sí solos. Y ese proceso también es un proceso, se va a llamar sucesión ecológica, pero es un proceso de restauración también, ¿sí? Es un proceso de restauración en el cual las especies van a tener que, o bueno, van a tener la posibilidad de recuperarse a partir de algún problema. Digamos, nosotros hablábamos en las clases anteriores de las diversas extinciones que hubo, masivas, extinciones masivas, ¿sí? Pero esas extinciones destruyeron, por ejemplo, la de los dinosaurios destruyó casi el 75% de vida en la Tierra. Y por los procesos de sucesión, eso no destruyó solamente dinosaurios, sino destruyó plantas, destruyó una serie de animales, aparte de los dinosaurios, que no pudieron adaptarse. Y estamos hablando de un 75% de la vida de los seres vivos que se extinguieron. Entonces, bosques se vieron afectados un montón de insectos, bacterias, plantas, hongos, mejor dicho, de todo. Y en estos procesos de sucesión ecológica también fueron apareciendo nuevas plantas que repoblaron. Yo ahorita vamos a ver un ejemplo real para que ustedes entiendan qué es lo que estamos hablando. ¿Listo? Pero entonces vamos con la exposición de Laura. Laura, porfa, si puedes, ya puedes compartir pantalla. Me dices si te habilito el micrófono. Pero bien, Jerónimo, excelente. Listo, entonces, ven, ya puedes compartir pantalla si quieres. Y ya te habilito el micrófono. Ya, ya puedes hablar. No te escucho, ¿estás hablando? ¿De qué forma se puede restaurar un Ya, ecosistema? Profe, listo, ya te escucho. ¿me escuchas? Perfecto, dirijillo. ¿Cómo empezar un proceso de restauración ecológica? Al escoger un área para una gran variedad de factores tanto naturales como sociales.
Bueno, hubo algún problemilla allí, no sé, de pronto un problema de internet. Laura, ¿estás allí? Ya está conectada. Ya, ya. Dime. Bueno, al escoger un área para restaurar se puede presentar una gran variedad de factores tan naturales como tal, muy diferente como es el caso de áreas sumamente exóticas, áreas con especies invasoras. Bueno, seguramente tenemos allí algún problema de conexión. ¿Listo? ¿Alguien quiere pasar mientras? Listo, Laura está allí, me está informando que está con datos porque le están instalando el internet, entonces por eso está fallando mucho. Listo, no, no te preocupes. Si quieres el viernes, si tenemos algún espacio y pasas, igual acá ya logré ver tu, tu parte de la exposición. Entonces, bueno, ¿nadie más va a pasar? Vamos a ver algo importante, algo relativamente muy importante. Entonces, miren la imagen que nosotros tenemos acá. Es una imagen en la cual nosotros vamos a ver algo que se van a llamar las sucesiones ecológicas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una sucesión ecológica? Pasa que cuando algún ecosistema sufre algún daño, ¿cierto? Va a haber procesos en los cuales eh, estos empiecen a recuperarse. O puede pasar también que sufre algún cambio el biotopo y algo pasa que permite que vuelvan a crecer plantas de una u otra forma, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a crecer plantas, estas plantas van a tener un proceso. Si nosotros vemos la imagen, acá en este momento que estoy proyectando, entonces acá tenemos el momento inicial donde empieza el ecosistema, ¿cierto? A generar ciertas plantas. Las primeras plantas que suelen aparecer en un ecosistema que está siendo afectado o que fue afectado serán las hierbas, como el pasto, ¿sí? Luego, este va a seguir creciendo y van a dominar esta parte de terreno hasta donde puedan distribuirse, eh, llegando a controlar toda esta zona del territorio en el que se encuentra. Luego vamos a tener unas hierbas un poco más grandes, unos pequeños arbustos de 3 hasta 20 años. Miren la distancia de tiempo que puede llegar a tener este proceso de sucesión. Luego van a aparecer unos arbustos, pequeños árboles van a empezar a crecer desde allí hasta dominar esa zona hasta 100 años. Recuerda que el crecimiento de las plantas es mucho más lento, pero por eso duran muchos más años. Y de 150 en adelante, estamos hablando de años,
se va a tener que podría formarse un bosque. ¿Listo? Sin embargo, eso depende de muchas características que pueda llegar a tener el suelo. Entonces, este proceso que estamos viendo ahorita no necesariamente sucede con los humanos, ¿no? No necesariamente sucede con los humanos. Esto que estamos viendo en pantalla se llaman sucesiones ecológicas. Es decir, volvamos a retomar acá. De una parte se va a suceder, o sea, se va a reemplazar con otro tipo de vegetación, este con otra vegetación, este con otro tipo de vegetación, y así hasta que van creciendo. ¿Listo? Eso se llama una sucesión ecológica y es un proceso de restauración, es decir, de que un ecosistema que ha sido dañado se va a recuperar de una u otra forma y va a permitir que existan nutrientes necesarios para que puedan existir más plantas, ¿sí? O sea, ese es el movimiento de crecimiento poblacional que se ve mucho en plantas. Pero acá hay algo muy especial y es que si bien acá nos muestran solo plantas, este proceso no solamente ocurre solo con las plantas, sino que más bien a medida que van creciendo estas plantas, van a producir cierto tipo de sustancias, estas plantas que van a hacer que se acerquen animales, por ejemplo. Vamos a tener que pueden aparecer cierto tipo de plantas diferentes y a partir de estas plantas que produzcan cierto tipo de frutos pueden aparecer aves, insectos y asimismo otros animales que ataquen o se alimenten de estas especies que van llegando. Entonces, mire que el proceso de sucesión ecológica está fortalecido también, está apoyado por otras especies, no solo las plantas, sino los animales, incluso hongos, las bacterias, etcétera, están contribuyendo a que ese ecosistema se restaure. Entonces, vamos a ver que en el caso de este, que lo vemos muy plano, ¿cierto? Van a aparecer una serie de procesos como el siguiente. Entonces, vamos a mirar. Entonces, miremos esta imagen. Esta está un poco más, digámosla, en 3D. Entonces, vamos a tener un suelo erosionado. A partir de este suelo que está erosionado. Ah, bueno, nota importante. ¿Alguien me quiere recordar qué es el suelo? ¿Alguien? Eso lo vimos hace ratín. Eh, ¿Alguien me recuerda qué es el suelo? ¿No se acuerdan? Nah, estos muchachos, ¿qué pasa? Tierra seca, no. El suelo es donde se encuentran los nutrientes, dice Nicolás. Muy bien. Tierra seca, no. Sí, Pérez. Algo con la corteza terrestre, más o menos. Pero nos está diciendo dónde se encuentran los nutrientes. Sí, eso es una buena definición. Sin embargo, vamos a tener que hay una serie también de procesos dentro del suelo que nos hacen ampliar un poco la definición. La definición de Pérez es muy buena, pero el suelo también va a ser una especie de microecosistema, porque en el suelo no encontramos solo tierra, sino como dice
Pérez, como está diciendo ahorita Hernández, pues es una suerte de procesos, ¿cierto? En la cual, espérenme un momento, esto se va a cortar, nos volvemos a conectar. Ahorita sigue Paleshka, ¿listo? Bien, entonces vamos a ver que en estos procesos de sucesiones ecológicas